Muy buenos días a todos por haber venido y por visitarnos en el Instituto de Estudios Peruanos. Es para nosotros un gusto tenerlos aquí y además en esta oportunidad de abrir un ciclo de conferencias que lo hemos armado pensando en los grandes temas que nos llaman la atención a todos los que trabajamos dentro de lo que tiene que ver la gestión integrada del recurso hídrico. Este es un ciclo de conferencias que va a tener una periodicidad mensual. A varias de las personas que están aquí están invitadas para los próximos meses y ya después les haremos llegar una hoja con todas las que se vienen para que puedan agendarlos, si es que son temas que les interesan. Vamos a partir de un gran tema en este momento, que es los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los convenios que ha suscrito el Perú para el cumplimiento de estas grandes metas que tenemos a nivel internacional. Y después, haciendo un análisis de qué se viene haciendo desde la política pública de Perú y qué es lo que tenemos, ahí vamos a tener la exposición del doctor Teófilo Monteiro, que es coordinador o que se viene desempeñando actualmente como un coordinador del equipo técnico regional de agua y saneamiento de letras, encargado de lo que tiene que ver con la cooperación técnica regional de la OPS y OMS, en todos los temas que tienen que ver con agua y saneamiento. Él tiene estudios de doctorado en la Universidad de Strathclyde, espero haber pronunciado bien, en el Reino Unido, y una maestría en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. También ha tenido estudios en lo que es la Escuela Nacional de Salud Pública, eso sí, muy especializados en todo lo que tiene que ver con la especialidad de salud pública y agua y saneamiento, ¿no? Y además de múltiples publicaciones, ¿no? que realmente para nosotros es un lujo tenerlo el día de hoy explicándonos este gran tema. Después vamos a tener como dos comentaristas. Uno es Midori de Havish, aquí, que todas las conocemos. Ella es economista de profesión, magíster en políticas y planificación económica, es ex ministra de Salud, ustedes conocen, entre el periodo 2012 y 2014, coordinó el proyecto Diálogos de Política en lo que tenía que ver salud y agua en el IEP también, entonces ella nos va a dar a conocer desde su punto de vista del tema que estamos tratando y qué es lo que le parece. También tenemos el gusto de tener a Andrés Pastor. Para quienes lo conocemos, sabemos que él tiene múltiples profesiones. Es ingeniero, administrador de empresas, antropólogo, doctor en ciencias sociales y no sigo más porque realmente él tiene una muy buena formación académica. Actualmente se desempeña como director de saneamiento y dirigió el equipo de lo que fue el Plan Nacional de Inversiones y también ha estado muy al tanto, yo diría que es un gran gestor de lo que ha sido el Plan Nacional de Saneamiento. Entonces, sin más preámbulo, en este momento comenzamos con la exposición del doctor Teófilo Monteiro. Buenos días a todos y todas que están acá. Muchas gracias al Instituto Peruano por la invitación para participar de ese ciclo de discusiones a respeito de los problemas relacionados a recursos hídricos. Es un honor estar acá en este instituto. Yo no tenía la oportunidad de conocer anteriormente. Es una casa muy linda, muy bien ubicado y que tiene una historia de trabalho acadêmico em variados temas, como fui informado, sobretudo nos temas de água e saneamento, que é tão importante para a região e particularmente acá em Peru. Bueno, meus colegas que estão acá para as discussões já são pessoas que muito conhecia. A doutora Midori, eu tive o prazer de conhecê-la logo que cheguei acá em Peru, quando ela estava como ministra da Saúde, estava justamente chegando acá em 2014 e a partir de aí tivemos a oportunidade de conhecê-la e ver seu trabalho, seu interesse pelos temas de água e saneamento já há algum tempo. O engenheiro Dr. Pastor também à frente dos temas de saneamento em el Ministério y muchas acciones. Bueno, este trabajo también que estamos haciendo
começamos o desenvolvimento desse trabalho, essa metodologia de análise de linha base dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, orientados às políticas de água e saneamento. Começamos justamente num estudo, o primeiro estudo da região que foi feito aqui em Peru, né? Então, como a equipe técnica regional ETRAS está ubicada aqui em Peru, sempre buscamos desenvolver produtos que estão sendo implementados na região, começando por acá. Assim foi com outros exemplos também, como o Plano de Seguridade e Saneamento, que também deu o seu início a partir de um estudo acá em Peru, e este também é o último que hicimos, e a partir de aí já podemos aplicar esta metodologia de estudo em México, em Argentina, e também com a cooperação aqui do Instituto de Estudos Peruanos, a consultora que nos apoiou nesse trabalho, Hilde, sempre esteve nos apoiando nesse processo, e é muito interessante trazer acá essa discussão. Esse estudo já está para ser atualizado, estamos num processo de discussão com outras agências, incluso do próprio governo também, vai ser apresentado através do grupo de cooperantes internacionais. O Grupo Água está sendo uma proposta de discussão com o governo nacional para atualizar esse estudo, e creio que vai ser uma coisa muito positiva de ter já uma mirada, depois do entendimento do que, como se analisa essa linha base para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, então, pensamos agora essa apresentação. Bueno, a situação da região da América Latina e Caribe, verificamos com todo o logro que tivemos com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, se identificou alguns componentes que são críticos, que não se poderia seguir trabalhando com a lógica dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, porque esses objetivos necessitavam muito mais detalhes, melhorar a situação, porque precisamos melhorar o nível de acesso, o acesso aos serviços, todavia necessitamos, mas, sobretudo, necessitamos melhorar a qualidade desses serviços. Não? A lógica dos Objetivos do Milênio tinha como ponto principal o tema de acesso, não? E tampouco reconhecia uma forma de medir para diminuir as disparidades. É outro tema que também se quedou pendente com a renda dos Objetivos do Milênio. E também o tema de tratamento de águas residuais, que se quedou crítico. Hoje em dia, temos um percentagem muito baixo na região e nos países de águas residuais tratadas de forma sustentável. Então, esses componentes nos traz um quadro em que se verificou, com esses dados são dados do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, com saneamento melhorado, dá uma situação de que tanto saneamento melhorado como água melhorada, conforme as descrições dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estamos bem na região. Aparentemente, temos essa situação. Mas, quando vamos analisar em detalhes, verificamos que, aonde 83% da população usa a instalação de saneamento melhorado, 106 milhões de pessoas não contam com um sistema de saneamento adequado. Então, é uma situação. Nós outros não cumprimos a nível regional e nem a nível global os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para saneamento, né? 41 milhões de pessoas em América Latina não contam com saneamento melhorado, pertencem justamente às zonas rurais. Então, mostrando que as inequidades persistem, não? E que uma situação muito grave é esta de que 18,5 milhões de pessoas, 18,5, quando analisamos um percentagem, o número relativo parece ser muito baixo, mas, de toda forma, são 18,5 milhões de pessoas, principalmente em zonas rurais, continuam praticando defecação ao ar livre.
Então, aunque seja um número relativo baixo, e os países tendem a dizer, não, isso não temos esse problema cá. Pero quando se analisa dados de países, se analisa milhões de pessoas, 1 milhão, 2 milhões de pessoas em determinados países, com essa situação que é vergonhosa nos dias de hoje, ter uma situação como essa. Então, há muito o que fazer em termos de mover deste saneamento melhorado para uma descrição mais adequada conforme a Agenda 2030, que vou mencionar mais adiante. E o mesmo com a água. A água, vimos, foi alcançada a meta globalmente e dentro da região também se alcançou a meta de água conforme os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, alcançamos um número bonito, 95%. Pero, quando se analisa esse em detalhe, que temos que buscar melhorar e avançar nesse sentido. 34 milhões de pessoas ainda carecem de acesso a uma fonte melhorada, então a lógica de todos, de universalidade, não foi cumprida, temos 34 milhões, aunque com esta descrição mais ampla de água melhorada, mais da metade da população, 18 milhões que não contam de fontes melhoradas, pertencem às zonas rurais. Então, mantendo aí a desigualdade de um componente muito sensível, muito fácil, pero nós estamos medindo outros elementos de desigualdade. Estamos medindo aqui o que temos de dado, rural e urbano. Não, pero sabemos que há outras desigualdades que são muito importantes, que deveriam ser medidas, pero que, todavia, não se tem essa métrica. Bueno, então, a situação de Peru é uma situação também conforme os outros países. Temos acá 95% com cobertura de 94,5% nas áreas urbanas, é um número bastante elevado. Nas áreas rurais, 71,2% também, é um número muito elevado, dando um país de quase 90% de acesso à cobertura. Esse dado é o dado de 2016, recente, de ANAPRES. Né? E a mesma situação se verifica em saneamento, em termos de saneamento, não, com um total de 73,7% para o país, com uma discrepância de 88,3% para o urbano e 24,6% para o rural. E aí, quando vamos verificar a população com serviço diário, com menos de 24 horas por dia, ou seja, com uma baixa intermitência, né, temos que 42% a nível urbano, ou seja, não é toda a população, mesmo a nível urbano, 42%, e 20% a nível rural, dando ao país 38%. E quando temos o tema de acesso à água clorada, vimos que urbano 55% e 43% do total, e somente 2% da população rural tem informação sobre ter água com acesso a residual de cloro. E esse dado é um dado que está disponível acá em Peru, com água clorada, pero esse é um dado que atualmente não é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef, que mantém o monitoreio conjunto. Ele deve ser um dado mais complexo em termos de ausência de micro-organismos patógenos. Não? Então, essa medida de cloro, que poderia ser uma medida indireta da qualidade microbiológica da água, pero não é aceitado, porque há evidências que isso não deveria. Eu, particularmente, creio que isso deveria ser aceitado, pero não, é um acordo a nível dos países, mundialmente, e isso não foi aprovado pelos países. Então, os países definiram que o indicador tem que ser a ausência de coliformes fecais nas águas, essas medidas. Então, essas medidas são mais complexas, pero a situação se torna um pouco mais difícil. Perdão. Então, aqui a situação de Peru. Então, temos metas propostas ao governo. Aí tinha uma proposta de
de alcançar, aumentar a cobertura de água a 97%, né, a nível nacional, sendo que com o objetivo de alcançar 100% a nível urbano, 85% a nível rural, e aumentar a 94% a cobertura de saneamento a 2021, tendo 100% nas áreas urbanas e 70% nas áreas rurais. É um esforço grande do governo. Eu participei do lançamento desse plano de governo. São investimentos bastante volumosos, bastante importantes, isso foi antes da definição das metas de desenvolvimento do milênio, pero já estava quase na época que se estava apresentando, pero esse é o plano que temos acá em Peru. Então, os objetivos de desenvolvimento, temos um objetivo específico desse objetivo 6, que é o objetivo de água, para a Agenda 2030, e esse objetivo tem 6 metas principais: uma meta de água potável, uma meta de higiene, e lá a OPS, junto com a OMS e a Unicef, são os que se encargam, são encarregados, o custódia, vamos por assim, creio que esse nome é o mais adequado, tem a custódia do monitoreio oficialmente nesse sistema GEM de análise, de verificação do objetivo 6. Mas há outros também que devemos ter sempre em consideração, de buscar uma integração com os outros, porque depende, por exemplo, o 6.3 depende, está associado, por exemplo, a percentagem de tratamento de águas residuais. E esse percentagem de tratamento de águas residuais é fundamental para se alcançar o objetivo 6.2, não, de saneamento. Então, é uma coisa que depende de outra. Não se pode pensar em alcançar uma sustentabilidade de água quando não se implementa uma gestão integrada de recursos hídricos, quando não se tem uma política nacional de uso eficiente da água, e também não se pode pensar em saneamento e qualidade da água quando temos ecossistemas aquáticos não adequados à produção e ao manejo dessas águas residuais. Então, são todos os temas integrados, se busca que se entenda essa integração e se considerem nas políticas nacionais essas integrações. E 2 metas de implementação, que são hechas através da encuesta global GLAS, que se hace, vamos estar iniciando agora no segundo semestre a encuesta GLAS. Peru é um país que está sempre participando e continuará, ojalá, participando desse processo de informação do GLAS, que é a análise e evolução global de água e saneamento. E de TRACFIN também, que é uma medida de análise do fluxo financeiro do setor de água e saneamento. Uma metodologia que se desenvolveu, se espera aplicar aqui em Peru. Ojalá o governo tenha interesse, nós outros temos muito interesse em apresentar essa metodologia para discutir com o governo nacional de como identificar esse fluxo financeiro do setor de água e saneamento. Ao final do dia, se vai identificar quanto do PIB se implementa, se gasta com água e saneamento, quanto do bolsillo individual se paga, quanto se cai, todos esses componentes com o objetivo de verificar oportunidades no fluxo financeiro, manejar esse fluxo financeiro de forma a cumprir esses objetivos da Agenda 2030. Então, é uma metodologia muito importante, suplementária como ação para a implementação da Agenda 2030. Então, analisando em particular a meta 6.1, então se diz que daqui a 2030 lograr acesso universal, equitativo de água potável a um preço asequível para todos. Então, como se descreve esse indicador para essa meta? Então, se diz que o porcentagem da população que dispõe de água, de suministro de água potável regionados de maneira segura. Então, isso queremos analisar qual é o percentagem da população que recebe água potável regionados de maneira segura. São 3 palavras críticas, fundamentais para
definir o que é regionado de maneira segura. Então, uma água regionada de maneira segura é uma água que já é melhorada, né? Ela parte de uma base, essa água da base dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio é uma água que parte desta base e tem alguns atributos específicos, né? Cumpre os estándares de qualidade, esse que mencionei, de ausência de químicos de relevância para o país e ausência de contaminação microbiológica medida através de medidas microbiológicas, não somente de cloro residual, que está disponível quando se necessita e está em la vivenda, ou mesmo em el plot que vive la persona. Então, essa interseção desses componentes é o que nós outros chamamos de gestionados de maneira segura. Está dentro dela vivenda ou dela parcela, disponível quando se necessita e livre de contaminação química e contaminação, e tem capacidade de pago. As pessoas se podem pagar esta água. Então, analisando os objetivos, a escalera dos objetivos do milênio, teníamos acá, assim, serviço, até serviço básico, então, adicionamos essa escalera adicional, conforme esses atributos que eu mencionei. Então, o que nós outros queremos é que os países querem, na verdade, os países que assinaram, firmaram, definiram esse acordo da Agenda 2030, de alcançar água regionada de forma segura, não? Então, com esses atributos que definimos. Então, o que se tem é uma situação em que se busca, através da base dos ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que já, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que está mais avançado em termos de indicadores, de conhecer a linha base, é justamente os indicadores de água e saneamento, porque já tem uma experiência de mais de 20 anos com o projeto de monitoreio conjunto que a Unicef e a OMS. Então, o que se busca é ter esse patamar, esse escalão adicional de gestão de água, e isso que se espera que os países alcancem para toda a população. Então, temos essas três classificações, tudo serviço limitado, serviço básico e gestionados de forma segura. Então, um exemplo, quando falamos, bueno, Peru tem 90%, quase 88,3%, algo assim, né? Um país, normalmente, ele pode ter esses números, como mencionamos, dentro da região, tem números altos, 95% e tal. Imaginamos um país que tem alcance genérico, esse é um dado melhorado, que é um dado genérico de Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, ou seja, esse país tem alcançado 90%. É um número comum de ser alcançado dentro da nossa região. Pela hora, vamos analisar de forma... Por exemplo, queremos que essa água esteja melhorada e tenha um acesso, no máximo, 30 minutos entre ida e venida, para recorrer a essa água. Esse número já barra de 90% para 72%. Quando analisamos outros elementos, por exemplo, melhorada em local de consumo, esse número barra para 36%, porque não é sempre que está disponível no local de consumo. Ela está melhorada e disponível como queira, quando se necessita, ou seja, a intermitência está dentro de um número acordado e aceptado dentro desse país. Então, já barra para 77%. E também ela tem qualidade. Ou seja, eu tenho informação sobre a qualidade desta água, eu tenho informação sobre dados microbiológicos, a vigilância da qualidade da água, que aqui tem atribuição no Ministério da Saúde, através de DIRESA, deveria ter essa informação de forma precisa para informar qual é a situação nacional sobre a melhorada com qualidade. Então, quando analisamos essa situação, qual é a situação general, qual é o resultado do país? Então, o país, na verdade, ele tem 36%, não tem 90%, porque temos todos esses atributos que devem ser medidos, né? Então, quando
quando um país tinha 90% de água melhorada, poderia dizer, mira, só faltam 10% para alcançar a universalidade. Pero agora temos uma nova descrição, um novo marco, que é o marco dos ODS, que diz que deve ter esses atributos todos acá. Então, esse país tem uma situação que ele tem que sair de 36%, se ele quer alcançar a universalidade, para 100%. É uma inversão muito grande. Então, é importante que os governos entendam essa situação, que é uma grande dificuldade para se alcançar. Então, é importante reconhecer, saber medir, porque é importante ter as medidas de forma precisa para saber onde se pode ir, onde se deve ir, quanto necessitamos para chegar aonde se quer ir. Então, essa situação, pela escalera dos objetivos do milênio, um país teria 60%, e com outras fontes, e 30%, e quando vamos analisar com os ODS, ele tem 36% de gestão segura, e 36 de forma segura, gestionado de forma segura, que é o que se deseja, 36 de básico e 18 de limitado. Então, da mesma forma, é o saneamento. Então, se deseja, para o indicador de saneamento, é porcentagem da população que utiliza serviços sanitários gestionados de maneira segura, e aí um complicador que todavia não se está medindo, incluindo uma estação de lavado de manos com água e sabão, fundamental. Não podemos ter o banho, se não temos um banho com lavado de manos, não se cumpre o objetivo. Então, essa é a lógica de temos que buscar ser criativos de como os institutos de estatística, os governos podem medir essa informação. Então, da mesma forma, dentro da base de melhorados, né, essa base de melhorados do objetivo do milênio, se quer que o saneamento, o indicador de saneamento, que diga gestionados de maneira segura, essas 3 palavras críticas, que esse saneamento não seja compartido. Não pode ter uma estação de banhos para toda a comunidade, para esse grupo, tem que ser individual. As excretas são dispostas em forma segura in situ, pode ter soluções in situ, não há problema, você pode ter soluções in situ, se considera isso, e também as excretas são eliminadas e tratam fora do lugar, ou seja, tem uma rede de alcantarilhado que pode permitir o tratamento e disposição final deste resíduo de forma adequada. Então, e essa interseção é o que se busca de gestionados de maneira segura. Não, a excreta não pode, aqui é isso que já mencionei, e essas excretas aqui são tratadas fora do sítio, numa planta de tratamento de águas residuais. Da mesma forma, a partir da lógica do marco dos objetivos de desenvolvimento do milênio, se põe um patamar, um escalão adicional, né? Então, é isso que se quer. Então, temos acá um serviço básico ou um serviço gestionado de forma segura. Então, é isso que se busca com os objetivos de desenvolvimento do milênio. Ojalá que os países alcancem e busquem, trabalhem para alcançar este escalão. Esse é o que se acordado para se alcançar em 2030. E, da mesma forma, um país que tenha, de forma genérica, 70% alcançado com saneamento melhorado, com os objetivos de desenvolvimento do milênio, essa descrição estava em que ele tinha 40% com sistemas de hogares, sistemas in situ, e 30% com sistemas coletivos a partir de redes de alcantarillado. Okay? É uma situação, como mencionei, você pode considerar saneamento in situ e também fora de situ. Então, o que acontece com essa situação? Não basta ter in situ, isso aqui significa ODM, simplesmente melhorado. Queremos um adicional. O que é o adicional para saneamento? É que esse sistema, gestionado de maneira segura, in situ, por exemplo, é uma zona rural em que tem uma latrina, uma letrina, não?
Essa letrina se liga a um nível, se tapa a letrina e move a caceta para outro sítio. Ok, isso é um serviço gestionado de forma segura. Essa letrina é uma solução sanitariamente segura e eu posso estar, quando dependendo, considerando o tema de nível de la linha de, como se chama? Linha de água, o lençol freático, não? A napa freática, desculpe-me, portunhol. Então, considerando todos esses aspectos, uma letrina que seja bem considerada uma letrina VIP, que é uma letrina adequada. Então, se eu saco essa letrina, ela alienou e pongo num outro sítio, utilizando esse mesmo tipo de caceta de boa qualidade, isso está bem, isso pode ser considerado. Agora, se eu estou em uma área urbana, em que tenho os tanques sépticos, não? Os tanques sépticos, não se pode pensar que vou sacar o lodo dos tanques sépticos e poner esse lodo em el vecino. Isso não é uma solução sanitariamente. O tanque séptico é uma solução sanitariamente segura, mas necessita de uma gestão do que se vai fazer com esse lodo, uma vez que se é necessário a limpeza desse tanque séptico. Então, tem que ter algum mecanismo municipal que dê conta de que isso infelizmente vimos em todos os países da região, que esse sistema de lodo é um lodo que é gestionado de forma segura, ou seja, eu tenho uma ruta, eu tenho seguridade que esse lodo ele vai ser removido de allá e vai pôr numa forma segura, numa planta de tratamento, uma disposição adequada, e não simplesmente sacar de cá e dispor em el rio, em el vecino, num terreno que está vazio. Isso, infelizmente, tem ocorrido, se observa muito. Então, é necessário dar conta o que vai ocorrer com esse processo. Então, desses 40% que tem in situ, 15% tinha essa situação, que era uma área rural, que se movia a caceta, e também aí se fazia um tratamento adequado deste lodo, disposição final desse lodo. E os outros 30%, que completam os 70%, eles estavam através de alcantarilhado. Então, esse alcantarilhado tampouco pode simplesmente transportar isso e dispor isso num rio ou numa praia sem nenhum tipo de tecnologia. Então, é necessário ter uma forma que os sistemas são transportados e tratados de forma segura fora do sítio. Uma planta de tratamento de águas residuais, um emissário submarino devidamente adequado. Então, qual é a situação real desse país que tinha 70%? Então, na verdade, esse país tem quanto? Tem 20%, não? Tem 15% de AK, esse componente de in situ, e mais os 5% que tem AK, que solamente infelizmente, é uma realidade, o número, a percentagem de água tratada em nossa região é muito baixo. Um pouco mais de 5%, pero sigue muito baixo. Então, é essa situação que o país tem em la mesa. Ele tem 20% e tem que buscar chegar a 100% até 2030. Então, esse monitoreio aqui, um pouco que eu mencionei, tanto pode ser, as instalações têm que ser gestionadas de forma segura, o uso e disposição final, pode ser, como eu mencionei, uma rede de alcantarilhado, um sistema coletivo, ou mesmo um sistema in situ. Então, tem duas formas de se utilizar, não há problema. Aí toda uma metodologia, para se identificar aonde se quer chegar. Para esse exemplo que falamos, ele chegou aqui a 20%. Né? Tinha on-site, in situ, 5%, e mais os 15%, aliás, in situ, 15%, e nos outros, coletivo, 20%. Então, essa é a situação. Então, como foi feito esse processo acá, esse estudo que se realizou a partir de maio de 2016? Se inicia um processo, o lançamento do projeto GEME, né?
Então, aqui participou o Ministério da Vivienda, a Superintendência Nacional de Serviços de Saneamento, a DIRESA, OTAS, a Autoridade Nacional de Água, que era o coordenador desse estudo. A agência, a Autoridade Nacional de Água era o coordenador desse estudo, né? Então, se realizou este início de processo em maio, um talher de definição da metodologia foi em setembro de 2016, foi uma época um pouco, foi muito importante, porque o novo governo estava tomando possessão, e em seguida já temos que analisar essa situação, identificar, foi positivo nesse sentido, de que a nova equipe já estava tomando consciência de como se analisar essas metas, se teve outubro e novembro para outro talher, reuniões multissetoriais, e aí se completa esse informe em dezembro de 2016. Então, essa foi a ruta que se realizou com muitas instituições, e estou falando particularmente do 6.1 e 6.2, pero todos os outros também se realizaram com seus componentes, com outras equipes, outras instituições que estavam involucradas. Pero para esse aqui, nós outros teníamos a custódia junto com o Ministério. Então, se chegou a esses números, acá o resultado da metodologia a nível nacional para água gestionada de maneira segura, temos 54% a nível urbano e 1,2% a nível rural, que dá um total nacional de 41,7%, diferente dos 91,8% que apunta as metas de desenvolvimento do milênio. Então, essa com a definição desses indicadores, temos essa situação que temos que avançar, considerando essa linha base que existe. E aqui foi como se analisou para a metodologia do 6.2, também chegamos a um valor muito baixo, não? Sistema de saneamento gestionados de forma segura, teníamos, pelos objetivos de desenvolvimento do milênio, quase 80%, aqui esse número aqui era o número do milênio, e quando analisamos com essa lógica, com esses indicadores, chegamos a 15,8%. Então, acá se identificou alguns retos muito importantes, né, para o logro, não? A disponibilidade financeira fundamental. Temos um pastel bem largo, não é um pastel pequeno de 90, de 80 para 100, temos números mais complexos a serem seguidos, né? É necessário muita advocacia a nível central para o logro do ODS, e o ODS 6 em particular, que dito apoio ter acompanhado a assignação de recursos financeiros específicos a nível nacional e regional. Necessário recursos humanos muito qualificados para desenvolver soluções sosteníveis. É necessário ter soluções que tenham a sustentabilidade que se deseja para o acesso universal. O tempo também só nos queda 12 anos, não? Cada vez eu tenho que cambiar isso. Estava 13, agora já passou para 12, né? O monitoreio, também temos problema de monitoreio, não? Pode ser que tenha alguns países têm problemas de monitoreio, porque às vezes não está sendo, não tem a informação completa, não se garante. Então, essa informação sobre a qualidade dos serviços e dos prestadores de serviços tem que se buscar um acordo com as instituições involucradas. Aqui a DIRESA está fazendo um esforço de generar um sistema de informação. Desde a época, teníamos já trabalhando com DIRESA nesse sentido, ela está avançando para ter um sistema de informação nacional. É importante ter involucramento de outras instituições de governo hacia esse processo.
Outro tema importante também é como verificar e realizar monitoreio em sistemas tão diversos, não? Temos muitas empresas prestadoras de serviços formais, mas também temos muito mais instituições que prestam serviços comunitários, não? Então, como, e sobretudo, como fazer esse monitoreio, essa informação de dados para as zonas rurais, não? Também há esforços grandes, sabemos que há algumas metodologias que se está trabalhando. Existem grandes brechas no monitoreio da informação sobre a eficiência de tratamento também, como medir essa eficiência, qual é a qualidade do efluente, porque todavia não se tem essa informação, e qualidade de água também em áreas rurais, também miramos que a informação de dados de água em áreas rurais era muito baixa. Isso é uma constante em todos os países da região. Recursos financeiros também, subvenção financeira é um tema importante com respeito à implementação dos ODS. Também é necessário que, sabemos que isso onera as instituições, as oficinas de estatísticas, não? E de governo, por exemplo, de RESA, necessita de recursos para poder generar essa informação necessária, ou que seja outra instituição, mas alguém tem, isso custa plata para generar essa informação, para poner uma pergunta adicional em el censo, também custa muito dinheiro. Então, isso também tem que ser considerado, esse recurso financeiro, porque somente se podemos medir adequadamente, podemos saber onde estamos e onde vamos, como vamos alcançar este reto. Então, algumas oportunidades, não? Eu creio que isso é eu tenho falado isso em vários fóruns dentro da região, né, que os governos devem adaptar os modelos basados, que são muitas vezes basados na cobertura, para ser sistemas de saneamento e de água gestionados de forma segura. Então, muitas vezes os modelos estão de desenvolvimento, Plano Nacional de Saneamento, Plano Nacional de Água e Saneamento, se diz em termos vou aumentar a cobertura a 100%, a 97%, pero quando, na verdade, deveria estar dizendo, vou alcançar sistemas de água e saneamento gestionados de forma segura. Então, essa é uma nova lógica que temos que buscar, passar do marco dos ODMs, que falava sobre cobertura, para o marco dos ODS, que é sistemas de água e saneamento gestionados de forma segura. Alinhar as políticas setoriais do governo com a Renda 2030, aí com todos os indicadores, esse também é algo importante. Articular diversos setores do saneamento do governo, com competências em água, saneamento e saúde, para generar e monitorar a informação com miras ao logo do ODS 6. Sem esse é um problema, porque não tem nessa ponência cá, pero quando miramos o mapa de nossa região com a linha base, há muitos blancos, porque não tem informação. E tem que ter informação, ao mínimo 50% a nível urbano e ao mínimo 50% a nível rural. Senão se queda como dados não disponíveis. Então, quando miramos o mapa, o mapeio que foi publicado em julho do ano passado, sobre a linha base, miramos grandes blancos, porque não há dados. Não? Contar com um comitê técnico conformado por expertos com o tema de água e saneamento para seu segmento e monitoreio dos indicadores do Objetivo de Desenvolvimento 6. A nível da região, tivemos a oportunidade de ter acá em Peru, foi 2017 ou 2016 que foi Latino Sun? 16, não? E em Latino Sun, os países acordaram de generar um observatório regional para esse componente. Então, estamos trabalhando com Costa Rica, vai ser o próximo
Latinosan, estamos trabalhando, assim como colegas também do Ministério aqui de Peru, participa desse segmento para construção do observatório do ODS 6 para os indicadores 6.1 e 6.2. E contar com respaldo financeiro das agências de cooperação para o avanço das metas sectoriais vinculadas ao logro do ODS 6. Então, isso que o Grupo Água, a nível de Peru, está proponendo é justamente chamar a atenção de trabalharmos juntos, de como fazer uma atualização deste estudo que foi feito há 2 anos, não? E como podemos avançar e identificar como alcançar essas metas, não? E também o outro tema do TRACFIN, também eu creio que é importante de se analisar o fluxo financeiro do setor para se poder identificar quais são as brechas que podem ser movidas de um para outro em ordem e com o objetivo de se alcançar esse objetivo. Muitas graças e seguimos. Muchas gracias, Teófilo. Ahora tenemos 10 minutos para Midori. Entonces, 10 minutos para Óscar Pastor, que va a ser el primero en dar los comentarios. Sí, gracias, buenos días. Estoy tentado de hacer varios comentarios. El primero es esta ansiedad que tenemos de manejar números. Y creo que parte de los números, de la ansiedad de manejar números, está en una frase de Mao Zedong de hace muchos años, que dijo, si quieres gobernar, utiliza números. Pero la segunda parte se obvió, si quieres confundir, también úsalos. Entonces, en este tiempo, he tenido la fortuna de trabajar con varios amigos que nos han enredado en una serie de números. Hemos sacado algunas conclusiones. Nos ha servido para hacer algunas propuestas, algunas de ellas convertidas en política nacional, aceptadas y defendidas cada vez que se puede. Ayer el ministro hizo referencia a uno de esos números. Pero creo que más allá de los números, lo que en política interesa es la voluntad política de resolver las cosas. Y la voluntad política del sector saneamiento y del Estado en general es cerrar las brechas al año 2020 al sector 2021 al sector urbano y al año 2021 o 30 al sector rural. Las reglas de juego han estado dadas. Yo siempre tuve el convencimiento que los ODMs nos iban a llevar a un camino que no queríamos. Nos despertó una vorágine de inversión en infraestructura para cerrar brechas. Y resulta que ese no era el camino. Ese impulso de invertir en cerrar brechas dirigiendo la inversión en infraestructura nos creó una serie de distorsiones al interior y que las tenemos que pagar ahora. Una de ellas es la poca sostenibilidad de las inversiones. En el sector rural nos podemos divertir en una serie de números, y la palabra divertir en el mejor sentido del término, porque hay tanta información que uno la puede usar y decir decenas de cifras. Tenemos alrededor de 30.000 prestadores en el Perú. 65% dan agua 24 horas al día, los 7 días de la semana. Primera. La segunda, solamente el 2% clora el agua. Entonces, y si vamos más allá, el 30% está bueno, el resto está o regular o colapsado, los sistemas. Y les reitero, no soy muy amigo de los números, pero es lo que más me gusta hacer, revisarlos. Porque es cierto, se gobierna con números, pero más se gobierna con la voluntad de cambiar esos números. Y es cierto, los ODS ahora nos dicen, ¿sabes qué? Lo que era 90, ahora es 30. ¿Qué nos garantiza que dentro de 10 años nos vuelvan a decir lo que ahora es 30, ahora es 10? Y entonces nosotros en la Política Nacional de Saneamiento hemos establecido un objetivo principal que se los acabo de comentar y 6 que complementan este, que tienen que ver con el procurar el acceso a las personas de menos recursos, fortalecer a los prestadores, hacer que las inversiones tengan los impactos que uno se espera,
mejorar los diseños para tener velocidad de respuesta mayor, articular el sector, que es un gran reto, y luego hacer que la gente valore los servicios, les dé el valor que deben tener. Alrededor de esas ideas se han estimado algunas cifras, que se van a ir corrigiendo seguramente. Yo soy convencido de que las cifras son referenciales y te dan la orden de magnitud en las inversiones. Pero debemos persistir en encontrar los caminos para alcanzar esos objetivos. Es una constatación real decir que en los últimos 7 años se han programado más de 30.000 millones de soles y se han invertido no más de 20.000. O sea, hay 10.000 que no se han invertido. La pregunta es, ¿necesitamos plata o necesitamos eficiencia? O sea, el 20% de nuestra demanda de inversiones para cerrar brechas no se invierte. Y a eso le sumamos que las empresas de agua tienen más de 1.500 millones en caja bancos. De nuevo, necesitamos plata, necesitamos eficiencia. Pero le estamos echando la culpa al prestador. A veces el sistema no nos juega bien también. Entonces hay que ver a dónde vamos a orientar los objetivos o las acciones para cumplir estos objetivos. Yo diría también que hay una, y este sí es un comentario muy personal porque estoy muy ligado al sector urbano del agua, hay una permanente opinión negativa del prestador y eso nos hace daño. Yo le digo, ¿conocen a alguien que ha tenido una muerte por enfermedad hídrica? Alguno de los que está aquí, pero sin embargo aceptamos que eso pasa, que la gente se muere porque el agua es mala. ¿Conocen alguna ciudad que se muera de sed como Sudáfrica? Pero aceptamos de que todos tienen un servicio pésimo. En la puerta de su casa han tenido algún atoro, alguna rotura de agua potable que se ha quedado semanas, meses, ¿conocen? Entonces no es cierto lo que nos vende. Lo que tenemos que hacer es el esfuerzo para corregir esta distorsión y cuando la situación esté pareja, tranquila, podamos avanzar. Todos tenemos quejas de Telefónica, pero sin embargo pagamos no menos de 100 soles un teléfono. Y seguimos pagando y tomamos la queja como una anécdota. Pero la queja contra el servicio de agua sí, no la perdonamos. Entonces, es cierto, hay que tener datos claros. El primer problema que debemos superar es quién proporciona los datos. En el Perú lo proporciona el INEI, lo proporciona SUNAS, y ahora el Ministerio está terminando de afinar los datos de su sistema administrativo de información rural, al que hemos llamado DATAS. Esperemos que en las próximas 2 o 3 semanas esto ya pueda ser de uso público, no solamente como la puesta a disposición de una información, sino puesta a información de la base de datos para que los investigadores y quienes deseen, quienes tomen decisiones los usen para poder cerrar las brechas que tanta preocupación le causa al Estado. Pero también tenemos que tener en cuenta el costo de generar información. Lamentablemente, el Ministerio de Economía y Finanzas ha perfeccionado su sistema de información económico. Entonces uno entra al sistema de información del Ministerio, lo baja con alguna paciencia, porque hay que tomar paciencia para bajar toda la información, y tiene las inversiones hechas en el Perú, los presupuestos hechos, los devengados, el tiempo, todo. Pero si se toma el trabajo de revisar registro por registro, se dan cuenta que en la función saneamiento hay camales, hay cementerios, hay muros de contención, hay represas, y limpiando esa data de 30.000 millones, 1.000 millones no corresponden a la función de saneamiento. ¿Cómo se filtraron? Ya se filtraron. Pero si uno le dice, bueno, con esa inversión que has hecho, ¿cuántas brechas has cerrado? ¿Cuántas conexiones has dado? No hay. Entonces, sería bueno, y estamos conversando con el Ministerio, y es duro conversar con el Ministerio para ponerle un casillero. Por favor, pongan uno más. Ponga cuál es la población beneficiaria. Y la pregunta es, ¿cuándo es beneficiaria? ¿El día que empiezo a gastar un sol? ¿El día que gasté el último sol? Y entonces tendremos el acceso, pero tendremos la calidad del acceso, tendremos el alcantarillado, pero tendremos la calidad del efluente. ¿Quién lo toma? ¿Cuándo lo toma? Diversas instituciones hacen esfuerzos por tener información periódica. Las empresas de agua tienen inimaginable cantidad de información en SUNAS. Uno puede sumar, restar, juntar cuadros, lo que fuera, y encontrar la información que quiere encontrar. Pero ¿le sirve al Estado o le sirve al investigador? Entonces también hay que ayudar a que el Estado tenga información que le permita tomar decisiones rápidas. Y ese es el gran reto.
Porque si nosotros complicamos la información, está bien que la compliquemos nosotros, que nos gusta darle vuelta a los números, pero el Estado tiene que tener números simples, tiene que tener números de impacto, tiene que tener números que lo obligue a tomar decisiones. Y creo, sin temor a equivocarme, que hemos empezado un camino que espero no lo perdamos. Hay una política nacional de saneamiento, hay objetivos definidos, todos. Es difícil que se alineen, es difícil que SEDAPAL diga, bueno, están ordenando que lleva tal cosa, lo tienes que hacer. Es difícil que las 50 empresas y los 25.000 prestadores se alineen a esos objetivos. Para empezar, no todos leen la política. Entonces, ese es el desafío. Convencer de que ese es el camino, hay que corregirlo de vez en cuando, seguro que sí. Pero por lo pronto empezamos con un buen camino. Empezamos defendiendo una política y un plan nacional que orienta al sector y que me alegra que en muchos documentos oficiales del MEF, de Agricultura, del ANA y obviamente todos los vinculados al sector lo tomen como referencia para plantear sus mejoras. Creo que ese es un gran avance. Y entonces en ese camino tenemos que construir, primero, institucionalidad. Después, definir cuáles son los indicadores que nos tienen que llevar a esos objetivos que buscamos. Y después, ¿quién nos gestiona los indicadores? Porque ahí creo que tenemos una debilidad. ¿Quién y con qué periodicidad y con qué confianza nos entregan los indicadores? Entonces, si uno revisa los indicadores, pone una tabla Excel, los que tiene SUNAS, con los que tiene el INEI y los que tiene el Ministerio, los tres no se pueden sumar, ni restar, ni multiplicar. Cada uno se entiende independientemente. Y si le pedimos los que tiene OTAS, y los que tiene KDPS, y los que tiene cada municipio, tenemos una locura de datos. Entonces, una preocupación del sector es ayudar a construir una información homogénea que nos permita tomar decisiones en el más breve tiempo. Y con relación a los ODM y ODS, son potentes porque nos obligan a mirar hacia cierto lugar. Nos obligaron a mirar al cierre de brechas, nos están obligando a mirar a la sostenibilidad y a la calidad del servicio. Y esa es la perspectiva que no debemos perder. Así que los dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias Hilde por la invitación. Todo lo poco que sé de agua y saneamiento se lo debo a Hilde, así que cualquier error es de ella. Y muchas gracias, doctor Montero, por el esfuerzo que hace OPS y en particular el equipo que usted lidera para apoyar al Perú y a la región en este tema que es absolutamente fundamental. Quiero comenzar con una anécdota que siempre cuento, que conoce bien Hilde. Cuando estaba en el ministerio nos juntamos las ministras de MIDIS y las ministras en esa época ministra de Educación, y trabajamos para generar un programa que se llamaba Aprende Saludable, que era para ayudar multisectorialmente al logro de los objetivos de aprendizaje de los chicos en los colegios. El MIDIS a través del programa Jaliwarma, Educación por supuesto liderando el esfuerzo y Salud también apoyando a través de un plan de salud que tenía una parte preventiva, en fin, no voy a entrar en detalle, pero uno de los componentes principales era la promoción de hábitos saludables en los colegios. Entonces me tocó, y con mucho gusto fui a diferentes colegios cuando lanzamos el programa, y cuando llegamos a ese componente, que era el de promoción de hábitos saludables, íbamos a conversar con los chicos sobre la técnica más eficiente que tenemos en salud, que no son los tomógrafos y no son los ecógrafos, sino es la técnica de lavado de mano. Hasta ahora, a pesar de todos los grandes avances en medicina, la técnica más efectiva para preservación y mantenimiento de la salud sigue siendo el correcto lavado de manos. Entonces llegamos a esa parte y la clase tuvo que ser teórica, porque no había agua en la escuela. Desde ahí comenzamos con las tres ministras o los tres sectores, comenzamos con un esfuerzo de incorporar a vivienda en este programa, este esfuerzo multisectorial, ¿no?
Y después aquí en el IEP, cuando hemos trabajado los temas de salud, una de las recomendaciones principales que hacemos es efectivamente preocuparnos por la dotación de agua y saneamiento en escuelas, en centros de salud, etcétera. Y por lo tanto en la comunidad, porque si no hay agua en la escuela y en el centro de salud, no hay agua en la comunidad. Entonces quería comenzar con esa anécdota que siempre relato, porque creo que y lo ha dicho el ingeniero Pastor y lo ha recalcado el doctor Montero, un cambio de enfoque desde la idea de que estamos dando pasos, haciendo acción para resolver las brechas, es la inversión y no la provisión del servicio y el uso del recurso. Es un cambio conceptual fundamental. Nos eleva, por supuesto, los estándares de exigencia, pero creo que conceptualmente, gerencialmente, es un cambio de mentalidad fundamental. Lo hemos visto, el doctor Pastor, el querido Pastor sabe de esto mucho mejor, mucho más que yo, pero hemos visto mucha inversión que en realidad no ha sido inversión. Y estamos hablando de muchos miles de millones de soles. Entonces, creo que, y cuando estábamos trabajando con Hilde y hablamos con algunas personas que estaban en la gestión, viendo el tema de obras por impuestos, en fin, todos estos otros mecanismos que son muy interesantes de la inversión, cuando planteábamos la pregunta de, bueno, pero más allá del proyecto de inversión, ¿qué estamos diciendo respecto de cosas como mantenimiento? ¿Qué estamos diciendo como cosas un poco más complejas como gestión de ese servicio? La respuesta era, no, vamos a hacer buenos proyectos de inversión, lo cual es una buena cosa, ¿no? Pero el mundo se acababa cuando la obra se entregaba. Y eso tiene que cambiar fundamentalmente, porque si no nos equivocamos confundimos el medio por el fin. Y el fin no es entregar la obra, el fin es que las personas no solamente tengan acceso, sino que usen y usen apropiadamente, y que sean sanas. Sí, es difícil atribuir muerte a que alguien no tuvo agua potable 6 horas seguidas, pero sí sabemos desde salud, y lo sabemos todos, porque es de sentido común, que no tiene mayor sentido que el sector salud, con todas sus limitaciones, trate de curar a la gente, a los niños en particular, y después los devolvemos a entornos que son en sí mismos atentatorios contra el mantenimiento de su salud. Entonces yo creo que esa idea que no es abstracta, que tiene implicancias prácticas y gerenciales muy concretas y sin embargo muy complejas, y ahí quiero solidarizarme con el ingeniero Pastor, sé lo difícil que debe ser su trabajo, y acá se lo queremos complicar un poco más. Entonces, esa es una primera idea que me gustaría transmitir de la mejor manera posible. Y en esa cadena de producción, digamos, del servicio, hay muchas aristas que incorporar en la discusión, el tema de gestión, el tema de financiamiento, el tema tecnológico, el tema, no voy a obviamente abordar todo, solo quisiera hacer hincapié en algunas cosas que hemos visto cuando hemos estado trabajando el tema con Hilde y aquí en el marco del IEP. Una cosa que nos llamó la atención en nuestros viajes, por ejemplo, es lo alejado que están las universidades. No obstante, la gran cantidad de canon que hay sentado ahí esperando en los bancos de las regiones que pertenecen a las universidades, pues sabemos por la ley del canon. No sé si fue en el Cusco, Hilde, tratamos el tema y cómo se compromete la universidad en este esfuerzo de validar tecnologías, en este esfuerzo de generar evidencias de creatividad de nuevos sistemas, no solamente de la parte de técnica ingenieril, digamos, sino también de modelos de gestión.
Y ahí hay un potencial que creo que el Estado, el Ministerio puede activar y promover y asistir. Digamos, de repente no tenemos las capacidades en estas universidades, pero están ahí. Además tienen la gran ventaja, además de tener el dinero del canon, tienen la cercanía a la realidad regional y local. El otro tema que discutimos, y esto lo discutimos en un foro en la Universidad en la Católica, es la brecha que tenemos de profesionales y técnicos en el sector. Hay una deficiencia grande en el número de gestores y sus capacidades, que también creo que es algo que se puede dar en el marco de las universidades, obviamente en los institutos técnicos, que requiere un pequeño empujoncito, como ahora se dice, un nudge, de las autoridades del sector público, y que puede también generar, digamos, esta brecha, porque cuando vamos a las ATM, cuando vamos a los gobiernos regionales, en realidad, gente con mucho, la mayoría de los casos que hemos visto, no sé si es una buena muestra, pero lo que hemos visto y la gente con la que nos hemos relacionado es gente muy comprometida con el sector y con su trabajo, pero probablemente con pocas capacidades, ¿no? Entonces, ese es un tema que hemos visto y lo querría transmitir acá. Yo participo en una suerte de consejo directivo de World Resources Group, que es una iniciativa del IFC y el Banco Mundial, y ahí teníamos una mesa que tenía que ver con políticas. Y a raíz de eso comenzamos a revisar los documentos de la OSD, en fin, y una cosa que nos saltó muy claramente es que de todos los modelos de gobernanza que hay en la región, el Perú tiene el modelo más complicado. Múltiples actores a nivel nacional, múltiples actores a nivel regional, muchos niveles todos los niveles intergubernamentales que conocemos. Entonces tenemos o no tenemos, no sé, un esquema de gobernanza que es sumamente complejo y con el cual hay que lidiar. O sea, no lo podemos obviar, ¿no? Esquemas de relaciones intergubernamentales, creo que hay que meterle cabeza a cómo podemos operar eficientemente en esquemas. Y voy a hablar primero intergubernamental. Ahí me parece que es con todas las ventajas que pueden tener los GORES ejecutivos y los GORES municipales, los ejecutivos, estas reuniones que tenemos, creo que son ciertamente insuficientes. No necesitamos un listado de lavandería, necesitamos mecanismos de generación de acuerdos, mecanismos de priorización, y eso toma trabajo y toma esfuerzo y necesariamente tiene que ser liderado por el sector. Y no digo solo vivienda, sino por el nivel nacional, regional y local. Y ahí hay varias experiencias. En salud hemos tenido las SICs con sus fortalezas, con mucho gusto podemos conversar un poco más. Y en términos de multisectorialidad, yo concuerdo con lo que decía el ingeniero Montero, esta idea de tener un comité especial. Creo que podría usarse este espacio que ha sido poco o intermitentemente usado y que ahora se está planteando nuevamente como mecanismo de coordinación, que es la CIAS, ¿no? El Comité Interministerial de Asuntos Sociales. Creo que anclar eso a ese nivel, de alto nivel, podría ser más allá de un comité técnico que vea algunos temas, sino que vea los temas más sustanciales. Entonces eso me parece que podría ser una opción. Seguramente ya estoy en el límite de tiempo, siempre me paso, por favor avísame, Hilde. No puedo dejar de mencionar el tema de la ANA, mirando el asunto más integralmente, ¿no? Ha habido una larga discusión sobre la Autoridad Nacional del Agua en el Perú. Desde nuestra primera nota,
que fue el tema de agua más general, se promovió una discusión de qué debe ser esta autoridad, dónde debe estar ubicada esta autoridad, qué tipo de peso político debe tener una autoridad nacional del agua, y si bien esa discusión no ha culminado, lo que pareciera claro para los actores es que su actual ubicación no es la mejor. Creo que a Ana hay que, si me permiten, a Ana hay que hacerle una disección con bisturí. Cortar todo lo que es el soporte técnico del Ministerio de Agricultura, porque tiene mucho de soporte técnico de Agricultura, y por tanto Agricultura no quiere desprenderse de Ana, porque tiene ahí, digamos, un activo importante para su gestión. Hay que diseccionar, digamos, esa parte y que quede efectivamente en Agricultura, y pasar lo que es realmente la función de Ana y ahí comienza la discusión, PCM, en fin, pero que efectivamente pueda hacer su labor. No quiero ser crítica, pero cuando he leído hace poco, hace unos meses, que la tarea de la ANA era descolmatar los ríos, entonces nos preocupamos, ¿no? Entonces no nos olvidemos ese tema que parece muy lejano del asunto de que la gente se lave las manos, pero es mucho más cercano de lo que pensamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, felizmente tenemos por lo menos un ratito más, así que podemos abrir una ronda de preguntas. No sé, a ver quiénes quieren participar, opinar sobre lo que se ha venido viendo. Aquí tenemos a Andrés Quispe. ¿Alguien más, por favor? Andrés, Richard, disculpa, Richard, Lourdes. ¿Alguien más? Ya, disculpa, ¿tu nombre? Julieta. Ya, esa es la primera ronda, pero antes, como soy moderadora, voy a aprovechar que tengo unos 2 minutitos para decir algo, de repente después no pueda por la hora. Lo primero que quería decir es que creo que para Oscar, que está en este momento en la gestión pública y dentro de la dirección, o sea, la agenda debe ser bien cargada, ¿no? Entonces, cuando uno le dice que mire que los ODS y los ODMs y todo eso, Dios mío, algo más en la cabeza y que tengo que seguir pensando en esto, entiendo todo todo lo que nos ha dicho, pero también creo que si algo debemos de sacar de lo que dice el doctor Teófilo, es que los ODS no es que alguien quiere bajarle el indicador al país, sino es una nueva forma de clasificar nada más. Y eso lo pueden ver en la página 12 de la presentación que tienen en sus manos, en la primera diapositiva, donde lo que se hacía antes es medir coberturas y ahora de ese subgrupo lo que se hace es distinguir un pequeño grupo que cuenta con ciertas calidades y del servicio, ¿no? Y entonces no hacemos más que dividir este gran porcentaje que tenemos y decir, bueno, de estos a ver quiénes tienen una buena gestión del servicio que tiene que ver con cobertura, con continuidad y con calidad del agua, ¿no? Entonces, creo que ahí eso deberíamos de poner más que decir que estamos bajando el indicador, sino que es una nueva clasificación y que debemos de ser un poco más estrictos porque estamos caminando en esa mirada. Y esto debe ser porque cuando se han hecho los estudios de balance del MDG, muchos países han tomado muchas decisiones buenas y han logrado cubrir cobertura, y han logrado trabajar en función de conseguir mejores metas. Entonces, se hace otro esfuerzo para que ahora se trate de conseguir calidad. El segundo punto que quería poner en claro es el tema de los números. O sea, para quienes venimos mirando y todos los días los números y no sabemos la cifra de esto y si la cobertura subió o no bajó, nos damos cuenta que acá hay un gran tema todavía en el país. Y pienso que estamos avanzados respecto a otros países. O sea, imagínense, para que el indicador sirva, según la metodología de los SDGs, por lo menos debe ser representativo al 50% de la población del país. Y nos ha pasado, y eso no me dejará mentir el doctor, que cuando hemos ido a otro país, que no vamos a decir el nombre, por más esfuerzo que hacíamos, el indicador de calidad solo llegaba a 40 y tantos %. Entonces, cuando estábamos en 40 y tantos, como gobierno nos decían, oye, pero ya vamos a pasar, o sea, pongamos una provincia más por lo menos, pero no había información
oficial del país que nos permita pasar ese 50% y tuvimos que sacar así, o sea, la línea de base. Lo que quiero decir es que yo creo que sí tenemos mucha información, el DATAS es un buen punto de partida, ve inversiones, tenemos ahora el registro de las organizaciones rurales, tenemos, es cierto, bastante información, pero no me dejará mentir María Elena, que está por aquí, que también nos falta mucho por limpiar, mucha metodología por incluir, mucho por empezar a ver si es consistente, porque los datos deberían de ser consistentes. O sea, si mide SONAS, ¿por qué SONAS le sale diferente de lo que le sale al otro? Si nos sentamos a ver, les aseguro que en 3 horas sacamos la conclusión, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo de ser consistentes con ese trabajo. Y no solamente a veces de querer negar lo que tenemos a la vista. O sea, por ejemplo, decimos, el Perú tiene 2.2% para el año pasado de población en el sector rural con cloro residual. Ya, este año, ¿cuánto hemos avanzado? No, pero ¿sabes qué? Este año ya no es consistente, ¿eh? O sea, le hemos cambiado la pregunta y ya no es consistente. Pero cuando sacamos, el indicador sube a 2.6. Y entonces, por ahí debe estar, ¿no? O sea, entre 1.2 que veníamos antes, 2.2 y ahora 2.6, por ahí debería estar la cifra. Entonces, vayamos con la mirada abierta a decir, a ver, sí, no será, pero nos está diciendo algo. Nos está diciendo que en el sector rural, cuando vamos a hacer las encuestas, pues no encontramos lugares donde el nivel adecuado de cloro es realmente un nivel adecuado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Ampliemos la muestra, hagamos un pequeño estudio, algo que nos diga si realmente estamos sobre la mira, más que decir, no es consistente, ¿no? Otra cosa, ahí, lo último que voy a decir, sí, lo último que voy a decir, cuando se reúnen los gobiernos regionales, y sobre todo las direcciones regionales, ya hace poco estuvieron reunidos aquí, todos nos dan cifras increíbles de los sistemas de cloración que en este momento están poniendo. Todos nos dicen, nosotros estamos poniendo 100 de clorogas, 100 sistemas aquí, y no se ve en la cifra nacional. Y entonces decimos, ¿qué está pasando con esto? ¿No? O sea, están poniendo 250 sistemas por aquí, que es difícil la tecnología, nos está faltando ingenieros que hagan que esto mejore, no estamos tomando bien el dato, no estamos… Esas cosas nos tenemos que sentar a conversar, ¿entienden? Y tenemos que llegar a un indicador nacional para que después sigamos avanzando, porque eso no solo es bueno cumplir a nivel internacional, sino lo bueno de esto es que nosotros tengamos indicadores que nos sirvan, porque una lectura clara de de nuestra situación nos harán tomar decisiones correctas, ¿no? Y eso es lo que necesitamos como país. Bueno, muchas gracias y disculpen que me haya tomado un tiempo adicional. Muy buenos días con todos, gracias Hilde por la invitación, permítame presentarme, mi nombre es Richard Acosta de OTAS. Sin embargo, a pesar de ser OTAS, voy a tratar de desvincularme de mi institución para tener un panorama mucho más, y esto creo que es lo más rico aquí, ¿no? Poder opinar de forma independiente, ¿no? En la exposición claramente se pudo ver varios temas, ¿no? Primero, el tema que tiene que ver con cuál es la línea base y hacia dónde queremos llegar, ¿no? ¿Cuál es la línea base y hacia dónde queremos llegar? O sea, con los ODS tenemos claro dónde queremos llegar, la línea base está estimada, la Política Nacional de Saneamiento establece cuál es la ruta a seguir. Entonces, hay varios componentes que ya están hechos y ya están sobre la mesa. Sin embargo, hay que también tener la claridad suficiente para poder distinguir entre cómo atacamos rural y cómo atacamos urbano. Entonces, ahí me permito hacer una comparación, ¿no? Es como si tenemos que subir un gran cerro, sabemos dónde estamos partiendo, sabemos a dónde queremos llegar, pero urbano es diferente a rural, ¿no? Y mientras en rural hay decrecimiento poblacional, en urbano hay crecimiento. Mientras en rural tenemos más de 30.000, en zonas urbanas tenemos 500 prestadores alrededor, entonces claramente diferente. Tanto es así que si lo vemos como una cúspide que hay que subir porque es un reto que hay que asumir y hay un tiempo para cumplir, es como si tuviéramos que subir en la zona rural el Cerro San Cosme y en la zona urbana tuviéramos que subir los cerros de La Molina. Entonces,
y cada una de las cosas que se tienen que hacer tiene que ayudar a mover, digamos, el tico que tenemos, porque no tenemos, y ahí concuerdo claramente con la necesidad de fortalecer la capacidad de ejecución, la capacidad de gestión. Entonces, lo que hemos visto en la película durante los últimos 20 años, sabemos que en lo que es gestión, salvo algunas excepciones, contadas excepciones, tenemos un tico. O sea, un tico es el que tiene que subir. Y ese tico tiene que subir el Cerro La Molina, que es mucho más fácil, y ese tico también tiene que subir el Cerro San Cosme, que es mucho más difícil. Hablo de la zona rural. Y en este aspecto yo creo que cada una de las entidades de la extensa instituciones que existen en el sector, cada uno desempeña una función y cada uno asume una responsabilidad. Entonces, el Ministerio como ente rector, la responsabilidad de establecer las políticas, las estrategias, las metas, así también los subsidios a la inversión, ¿no? También SUNAS en su rol regulador, y así las diferentes instituciones, como la institución que hoy día nos convoca, que tiene su rol desde el punto de vista de estudios, investigación, la OMS también desde el punto de vista que le compete. Sin embargo, en esta comparación que hago, es importante pensar de quiénes están al mando del timón, o sea, quiénes tienen la responsabilidad de hacer, quiénes tienen la responsabilidad de hacer inversiones para cerrar la brecha, quiénes tienen la responsabilidad y la conducción para gestionar los servicios de tal forma que la calidad mejore. Y ahí vemos la gran necesidad que existe en el país con respecto a quienes tenemos en esos puestos, es decir, en la gestión propiamente de las empresas de agua y los prestadores de servicio en general. Por poner un ejemplo, en las EPS tenemos 50 gerentes generales que administran más o menos alrededor de 20 millones de personas en términos de servicio. Y es que esas 50 personas administran ingresos por alrededor de 3.000 millones y son los responsables para que las cosas sucedan. Y lo que me ha tocado ver en estos últimos años es que las condiciones estructurales están dadas de tal forma que no tengamos a los mejores conductores que necesitamos, o que si existes no lo hemos conseguido y atraído para lo que necesitamos, o si no existen no hemos tenido la capacidad de generarlas. Entonces tenemos más de 30 gerentes generales ganando menos de 5.000 soles. Entonces por ahí vemos la debilidad que existe desde el punto de vista remunerativo. Entonces esa es una restricción. Es en ese sentido, creo que si tenemos que en los próximos años priorizar en dónde le ponemos más esfuerzo, y no estoy hablando como tal, sino en general haciendo una reflexión sobre lo que se necesita en el sector, tendríamos que poner el mayor esfuerzo en poner a gestionar los servicios y a ejecutar las inversiones que necesitan a una masa crítica de profesionales que aún no se ve en el sector. Si bien es cierto, las inversiones, al menos en la mayoría de provincias, pasan por los gobiernos subnacionales, ¿sí? Gobiernos regionales o municipales provinciales, vemos que la capacidad de ejecución es muy baja, o sea, se transfiere y se ejecuta menos del 60-50%, entonces hay una capacidad de ejecución muy baja. Entonces, por ahí va un poco mis comentarios, es decir, en los próximos años, si queremos que la aguja se mueva, si queremos que el carro avance, tenemos que convertir ese tico en una camioneta 4x4 para poder subir, cosa que no los tenemos, y creo que va a ser importante poner los esfuerzos suficientes para tratar de conseguir gestores y ejecutores para poder mover los indicadores. Muchas gracias. Bueno, vamos por este lado. Primero Lourdes. Gracias IEP por esta mañana tan rica en análisis, en posiciones diferentes, de verdad está súper estimulante. Mi nombre es Lourdes Mindró, trabajo en CARE y conozco bien el mundo rural y rural disperso, y por ahí el periurbano también bastante bien.
coincido en que hay un quiebre entre la gestión de la inversión que le corresponde al Estado central versus la gestión del servicio que le corresponde al ámbito subnacional. O sea, allí hay un puente que está roto hace un montón de tiempo, avalado por la normativa. Porque es cierto, después de la obra todo el mundo se olvida y los parientes pobres que se las arreglan como puedan, ¿no? Entonces, ese puente y esa voluntad política debería ir orientada a no solamente quedarnos satisfechos con la gestión de la inversión, que sí es alentadora para el país, pero tendría que proyectarse en evaluar el impacto de la inversión haciendo un poquito de seguimiento con la gestión del servicio. O sea, ahí hay una apuesta por el puente, pero también por ceder poder, por esta descentralización que le corresponde al alcalde entender que tiene un centro poblado pequeñito. Voy a poner el caso de Iparía, 65 comunidades nativas, y tiene que atender a todos bajo una lógica que él mismo no puede, porque sus funcionarios tienen 2 o 3 funciones. Entonces, nadie en los zapatos del gobierno subnacional va a poder hacer una correcta gestión del servicio si es que no tenemos una unidad en común. Y creo que la unidad en común, la apuesta en el país es el distrito, porque las mejoras que tenga la parte urbana de ese distrito, por arrastre van a jalar al rural y al rural disperso, que es el que nunca ha recibido atención. Esto obliga a tener un enfoque de conjunto de cómo atender al rural, no solamente como agua, como educación, como salud, como electrificación, como vías. Cada sector llega y ofrece lo que puede, pero no hay una propuesta nacional que diga sector rural, sector disperso, mi lógica de intervención con ustedes va a ser esta, aun cuando la tendencia a la urbanización es creciente, pero van a existir siempre rurales y rurales dispersos. Y en estos 3 años que hemos trabajado en rural disperso con ayuda de BID, puedo decir de que la lógica de agrúpense, que ahí les voy a dar los servicios, es inviable, ¿no? Primero, hay un vínculo económico, porque ellos viven del bosque, de la puna, del pastoreo, y nadie los va a sacar de allí. Segundo, hay un vínculo territorial, particularmente en la Amazonía, porque sus ancestros y sus apus son parte de su vida. Y tercero, que por sus capacidades ellos mismos dicen, si yo salgo de aquí a la ciudad voy a ser un mendigo, ¿no? Entonces, sí quisiera que con este ánimo de análisis y de voluntad política cedamos poder, descentralicemos, pero tengamos una oferta articulada y coherente para el distrito, ya sea que tenga una porción rural y una porción dispersa, y una porción urbana y una porción rural. El enfoque geográfico sí nos marca. Si la EPS Ucayali es la que sabe de bombas y puede tener unos técnicos que se mueven o formar a los técnicos nativos que hablan shipibo y no entienden cuando se les explica en español, esa es un rol de la EPS Ucayali. ¿Por qué? Porque son los técnicos, porque están más cerca, porque son los que saben y por los que pueden hacer una economía de escala a nivel de la región para que la cuota de esa comunidad, que ya es alta porque es un bombeo y es de 10 soles mensuales y la están pagando, pueda tener un subsidio, pero a nivel de la región, porque si lo sacamos solamente al distrito, no vamos a llegar a la cuota. Entonces, coincido, Richard, en que hay que ponerle un poco más de masa crítica y hay que ensuciarse un poquito más los zapatos para entender al rural, para entrar particularmente en Amazonía, que es otra lógica de vida. Sabemos todo de andino, sabemos bastante de costa, pero no de costa dispersa. Pero de amazónico estamos recién empezando a conocer. Gracias. Gracias, Lourdes. Pasamos a Andrés. Ahí. Buenos días con todos, mi nombre es Andrés Quispe, soy consultor especialista en saneamiento en el ámbito rural, he trabajado con el IEP y en otras instituciones, y agradecerle a Hilde por la invitación y al
al señor Monteiro por su exposición y también a Oscar y a Midori por sus comentarios. Quisiera hacer unos comentarios quizás desde el punto de vista más de la política pública. Por un lado, creo que el enfoque de la ODM tuvo su rol, ¿no? El objetivo de la ODM era básicamente reducir las brechas al 50% del déficit que había. Se hizo eso en América Latina, se cumplió el objetivo, sin embargo tenemos un problema, el de saneamiento. No lo hemos cumplido todavía y eso genera un costo importante en el impacto sobre la población, la salud, etcétera, como sabemos muy bien. En el caso del Perú tenemos el tema de la anemia, tenemos el caso de la nutrición crónica en el ámbito rural que todavía no se resuelve. Ahí tenemos todavía algún reto en términos de los ODM. En el caso de los ODS, en realidad yo lo veo como un sinceramiento de enfoque, un sinceramiento de una nueva visión de lo que deben ser los servicios públicos para la población. Ya no estamos hablando de solamente la inversión, costos unitarios de inversión, etcétera, estamos hablando de, así como hablamos de brecha de acceso, podemos hablar de brecha de calidad del agua. Tenemos una brecha enorme de calidad del agua, tenemos una brecha enorme de gestión de las instituciones. Lo que quiero decir es que esta brecha de calidad, esta brecha de gestión, tiene que ver con las instituciones, el funcionamiento de las instituciones. Cómo está funcionando la SUNAS, cómo están funcionando los operadores, cómo están funcionando los actores locales, cómo están funcionando las EPS, la JAS, etcétera. Ese es el tema fundamental y ese reto es una interpelación total a todo el país para ver cómo articulamos, cómo realmente hacemos que las instituciones cumplan sus funciones. Están las normas, están los reglamentos, están las leyes, pero no se cumplen las funciones, no se dan los recursos, no faltan recursos humanos. Existe también una serie de distorsiones entre el ámbito nacional, regional, distrital, como se ha mencionado, pero creo que hay que llamar la atención sobre la autoevaluación, que cada institución tiene su rol para cumplir, para hacer esos objetivos. La calidad del agua no depende solamente de una institución, ¿no es cierto? Igual el tema de la brecha de gestión, la gestión de la institución. Y un tercer elemento que quería yo llamar la atención es el del monitoreo. O sea, toda política pública tiene que tener un sistema de monitoreo. Si no tenemos un sistema de monitoreo, ¿qué política pública estamos aplicando o efectuando? Para hacer un monitoreo tenemos que tener un sistema de información. Si no tenemos un sistema de información más o menos coherente, consciente, articulado, convencional entre todos, no vamos a poder monitorear ni vamos a ver cuáles son los resultados. Todavía hay un gran trecho que avanzar en esos tres aspectos, que los dejo por ahí por el momento, pero creo que se tiene que tocar desde un punto de vista más como política pública, incorporar esos elementos. Creo que los ODS están institucionalizados en un acuerdo nacional, estatal, pero tiene que realinearnos a todas las instituciones en esos objetivos. Tenemos que realinearnos en esos objetivos y para eso podemos hacer un diagnóstico institucional y ver las reglas, las normas que nos alineen a ese objetivo, ¿no? Gracias. Hola, soy Julieta y soy consultora en Libélula, que es una consultora de cambio climático. Yo creo que acá es muy importante hacer el vínculo con la agenda política, agenda climática que tiene Perú. Los ODS, claro, están dentro de un marco institucional internacional y la política climática también. El 2015 es que se establecen los ODS y es el mismo año, un año después, que se establece que Perú se compromete con las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las NDCs, vinculadas justamente a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que es necesario entender que los ODS están estrechamente vinculados con las NDCs, con las contribuciones nacionales. Y en este ejemplo que estamos viendo de agua y saneamiento, se habla de cobertura de agua. Para que exista cobertura de agua se necesita, claro, infraestructura, pero también disponibilidad de agua. Pero ¿cómo podemos asegurar la disponibilidad de agua en un contexto de cambio climático? Y es ahí que entra el aspecto que se incluye en las NDCs, que es el de adaptación, que se plantea en 5 sectores y entre ellos es el agua, el cual, claro, está enfocado en la oferta y demanda, pero también como subobjetivo tiene incentivar, promover proyectos que aseguren la disponibilidad hídrica. Entonces, para asegurar la disponibilidad hídrica en un contexto como es el cambio climático, se necesita un cambio de paradigmas. No enfocarse solo en la infraestructura gris, porque finalmente puede colapsar, sino en hacer un especial énfasis en la infraestructura verde. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que es momento de
de no pensar el desarrollo del país sin esta variable de cambio climático que es transversal en realidad a todos los ODS, y en realidad hay un ODS específico, es la acción climática, que es el número 13. Entonces, creo que aún estamos en desafíos para hacer este match que es súper importante. Gracias. Buenos días, soy Ana Vergara de SUNAS, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Ante todo, muchas gracias por la exposición, por los comentarios. Gracias, Hilde, por invitarnos a nosotros aquí de SUNAS. En realidad, el comentario que voy a hacer también es a título personal, no es tanto como ente regulador, pero sí desde la perspectiva nuestra, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente de cuando miramos los objetivos de desarrollo sostenible es cómo nos alineamos para poder medirlos y realmente saber si como SUNAS estamos contribuyendo a esto. Entonces, lo primero que deberíamos hacer nosotros es una autocrítica, una autorrevisión de nuestro propio sistema de indicadores, que tal como está, no nos permite medir estos objetivos. La primera vez que tuvimos, digamos, la oportunidad de participar justamente en el trabajo de la línea base fue que nos dimos cuenta que todo lo que teníamos, que parece tan bueno, tan interesante y que tiene ya datos de más de 2 décadas, pues realmente no nos permitía medir nada. Estaba hecho, trabajado básicamente para los ODM, pero no está pensado en medir los ODS. Entonces ya desde ahí tenemos una brecha bien grande por cubrir, y si no adecuamos nuestro propio sistema de indicadores, nuestras directivas internas, directivas me refiero a de indicadores que emite la SUNAS para que los prestadores nos remitan información y sobre la base de ello calculemos, no vamos a poder medirlo, se van a pasar los 12 años y es más, si van a volver a hacer otra línea base, vamos a estar en las mismas condiciones del 2016. Desde la última vez hasta ahorita tenemos lo mismo. No hemos cambiado nada, ni siquiera hemos cambiado nuestra forma de medir el indicador de tratamiento de aguas residuales. No estamos considerando todo lo que se debe considerar. No consideramos tampoco el tratamiento de las aguas residuales no domésticas, ¿no? O sea, el indicador está incompleto. Tal como lo tenemos, lamentablemente no nos permite medir esto. Es algo que creo que tenemos como SUNAS una tarea pendiente de mejorar esto. Y no solamente en cuanto a directiva de indicadores para que es utilizada por el sector o por las EPS y prestadores en general, sino también en cuanto a nuestras metas de gestión que colocamos en los estudios tarifarios. Nuestras metas también falta que estén un poco más alineadas a estos objetivos, si no vamos a seguir en lo mismo. Y luego otro punto interesante también que rescato es lo de cuál es el rol de cada uno de nosotros en la calidad, porque si bien de acuerdo a la 031 el rol de SUNAS no es el del ser vigilancia de calidad del agua, nosotros sí tenemos la responsabilidad de la prestación del servicio, y cuando hablamos de prestación del servicio, nosotros directamente en nuestros reglamentos de calidad de prestación de servicios decimos que los prestadores están obligados a mantener la calidad de los servicios que prestan, y básicamente centramos nuestras acciones de supervisión en lo que es en el control del proceso de tratamiento. Entonces, si tenemos los resultados que tenemos, pues hay que también ser autocríticos y algo está fallando, ¿no? Entonces, también deberíamos verlo como SUNAS en ese sentido. No solamente a veces las entidades se escudan en que eso hasta ahí, mi rol termina aquí. No es mi rol termina aquí. Mi rol ha sido ver cuál es la forma correcta o cómo deberías tú tratar el agua, cómo deberías hacer realmente el proceso de desinfección. Si decimos que vemos control de procesos, hay que verificar también ese control de proceso de desinfección para ver qué tan efectivo está siendo. Si tenemos los resultados que tenemos, pues hay algún problema, ¿no? Si nuestros resultados en redes nos dicen 98% de muestras de cloro residual satisfactorios, es decir, más de 0.5, ¿por qué cuando el INEI mide al interior de las viviendas nos sale el valor de 55, creo, en la zona urbana? Porque nuestro dato es también de zona urbana. Entonces ahí también pues tenemos que evaluar, ¿no? Se ha hecho algunos estudios y una de las conclusiones a las que se ha llegado es que el interior de las viviendas está afectado por los tanques elevados, y que el cloro ya no es el mismo del que está en la red. Pero entonces también hay un problema que hay que educar a la población de que tiene que limpiar esos tanques, que tiene que hacer la desinfección de los mismos para que no se disminuya la cantidad de cloro que la gente consume, ¿no? Bueno, básicamente eso. Gracias. Ahora tenemos las reacciones de aquí del doctor Teófilo.
Bueno, excelente discussão, agradeço a todos os comentários. Eu tinha solamente um comentário, é que, felizmente, os países têm avançado, né, a ponto de generar de forma conjunta, esses acordos internacionais, não? Então, quando vimos o acordo de los ODMs, mira que excelente ter este processo, avançamos, não há dúvida que avançamos, pero já não basta, já não se podia, com os ODMs, já não se considerava os países mais desenvolvidos, e mesmo os países em desenvolvimento diziam, não, isso é coisa de África. Muitas vezes escutamos, não, isso é coisa de África, quando, na verdade, temos muitas Áfricas em nossos países, dentro da nossa região. Então, os países avançam. Mira, temos que ter melhor, avançar, porque já não basta ser melhorado, temos que ter um pouco mais. Então, se desenvolve se acorda a nível global, esses novos objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas, seguramente, não se para aí. Seguramente, quando tivermos casa em 2030, já vai estar pensando, mira, água com micro-organismos não é suficiente. E as hormonas? E os outros produtos que tem? Hoje em dia estamos falando sobre plásticos, micropartículas de plástico que se encontram na água. Entende? Então, já o nível de desenvolvimento e os produtos são dinâmicos. E, felizmente, os países conseguem sentar numa mesa e desenhar e acordar esses objetivos que agora estamos chamando de objetivo do milênio, de desenvolvimento sustentável. Pelo próximo pode ter outro nome, não sabemos, mas seguramente é algo positivo da humanidade, buscar em seu determinado momento enfrentar aqueles problemas que nos afligem e de uma forma igualitária para todos os países. Então, avançamos nesse sentido. Muitas graças. ¿Alguna reacción? ¿O ya? Ya, muy bien. Bueno, ahora voy a darle la palabra a Patricia. Bueno, disculpa, Patricia. Como les decía, este es un ciclo de mesas verdes. La próxima mesa, como han visto, este es un espacio en el que uno puede hablar y no viene exactamente representación de una institución, sino puede dar sus opiniones libremente. La próxima mesa verde es el 31 de mayo, va a venir Richard Montes de Escalante y nos va a hablar sobre el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, un análisis de la política en marcha y las metas propuestas para el Perú. Entonces vamos, primero los objetivos de desarrollo que hemos visto hoy día y después vamos a ver lo que es el Plan Nacional y qué estamos haciendo, qué se cumple, qué no. Ojalá podamos llegar al análisis, están todos invitados para esa fecha también. Muy bien, entonces ahora les presento a Patricia, que nos va a dar unas palabras en representación del IEP. Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Acá estamos muy contentos de tenerlos en el instituto, en este ciclo de mesas que ha organizado Hilde. Nos faltan aún 7 mesas, esperamos que por favor nos puedan acompañar. Creo que el hecho de que el IEP reciba a funcionarios, a gente interesada, a gente que en el día a día trabaja estos problemas, nos liga un poco más, nos hace pisar tierra muchas veces de los estudios y las buenas intenciones que tenemos, y de verdad estamos muy contentos con la visita y nuevamente les agradezco. Y como se va a tener videos posteriormente, luego pueden difundirlos con otras personas que quizá no han podido participar. Y como dice Hilde, acá todas las opiniones son bienvenidas, así se caracterizan las mesas verdes, de ser un espacio de discusión en el que todos podemos aportar. Muchas gracias.